Esta es mi Biblia, la santa palabra de Dios, la semilla incorruptible, y en esta mañana la voy a sembrar en mi corazón. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo, y yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Después de esta palabra, mi vida nunca será igual, sino más bien será cambiada, transformada por la maravillosa, majestuosa, gloriosa, bendita palabra de Dios. Amén. Mira la persona que está a tu lado, está expectante, mente alerta, corazón receptivo. Aleluya. Bien, mis hermanos, yo vamos solamente para un pequeño repaso. Estuvimos viendo desde la primera lección, como dije, hoy entramos a la lección número 3, en la cual vamos a hablar sobre los resultados de la cruz. En la primera clase estuvimos viendo sobre lo que es el significado de la cruz. Ya habíamos dicho que la cruz significaba maldición. Toda persona que moría en una cruz porque era crucificado, el hombre lo consideraba maldito por Dios, porque en Deuteronomio 21-23 dice así la palabra de Dios, que todo aquel que era crucificado, ¿no? Dice, voy a leer el versículo 23 de Deuteronomio 21, dice: no dejaré que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Pero también vimos que así como fue considerado Jesús y se hizo maldito por nosotros sin culpa alguna, porque una persona que llegaba a la cruz del Calvario era una persona criminal, considerada criminal, una persona que era considerada de lo peor, y sabemos que vimos a través de la clase que Jesús es un hombre inocente. El mismo Pilato dijo: no encuentro mal en él, este es un hombre inocente. Pero por culpa de Pilato vimos que Jesús llegó a la cruz porque quería agradarse con el pueblo, y por ende Jesús llegó a la cruz, fue crucificado, fue muerto, pero también vimos que ese Jesús era considerado maldito por Dios. Dios lo levantó de los muertos, resucitándole al tercer día, y eso indicaba una reivindicación de parte de Dios de que ese hombre era un hombre inocente, que ese hombre no tenía culpa. Por eso él resucita al tercer día, y nosotros hemos visto que a través de esa resurrección, para el hombre, no para Dios, para el hombre, era la reivindicación del veredicto humano sobre Jesucristo. Quiero llevarte a Lucas 19:10. Lucas capítulo 19, versículo 10 dice lo siguiente: Jesús vino a la tierra con un propósito. Definitivamente toda persona que viene al mundo, que viene a esta tierra, viene con propósitos. No venimos por casualidad, no hemos venido para calentar baños o para hacerle la vida imposible a alguien, sino todos nosotros hemos venido con propósito. Ninguno de nosotros puede decir que no tiene un propósito en la vida. Por favor, diga a la persona que está a tu costado: tú has nacido con propósito en esta tierra. Ahora digo, no eres casualidad de tus padres. Viniste a la tierra porque Dios te envió. Gloria a Dios. Dios nos envió para hacer algo. Jesús vino para hacer algo. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a la tierra con un propósito, y su propósito, dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y quién se perdió? Todos nosotros conocemos: se perdió el hombre. Hemos visto por 2 semanas que Jesús se hizo maldito, fue colgado, fue crucificado en madero y fue resucitado, y hemos visto su muerte, lo que significa el mensaje de la cruz, ¿no? Cómo es que Dios lo levanta de entre los muertos, resucita. Pero hoy también quiero compartirles el resultado. Jesús vino a buscarnos porque nos habíamos perdido con un propósito. Vamos a 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. El propósito de Jesús al venir a la tierra fue salvar, buscar y salvar lo que se había
pero no solamente era buscarlo y salvarlo, sino tenía algo más allá. Y en 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, vamos a ver que no solamente vino para salvarnos, no solamente vino para buscarnos, sino Él vino para algo más. Dice el versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para. Cada vez que lean la Biblia y encuentran un para, es porque hay un propósito que se va a mencionar. Cada vez que lean la Biblia y encuentran la palabra para, presta atención, te va a hablar del propósito. Y aquí dice que Jesús vino, padeció por nosotros, por nuestros pecados, el justo por los injustos. Él era justo, pero dio su vida por nosotros, los injustos, con un propósito. Dice, para llevarnos a Dios. O sea, Cristo Jesús murió en la cruz con ese propósito. Él tenía en mente salvarnos. ¿De qué nos salva? Vamos a ver todo ello en esta clase. Para salvarnos y, dice, para llevarnos a Dios. Y ese llevarnos a Dios, hay todo un proceso que quiero compartir con ustedes. Y este proceso es como resultado de esta obra maravillosa del amor de Cristo Jesús. Vamos a Romanos nuevamente, que leímos el primer versículo, el primer pasaje, la primera cita. En Romanos capítulo 5, versículo 8, dice la palabra de Dios. Leamos nuevamente los 4 maravillosos versículos. Dice, mas Dios muestra su amor. ¿Cómo lo manifestó? O sea, ¿cómo Dios manifestó su amor contigo? Porque lo hizo por ti. Hemos visto la semana pasada que fueron nuestros pecados los que lo llevaron a Él, a la cruz. Vimos la semana pasada que fueron nuestros pecados quienes lo molieron. Dice que fue molido por nuestros pecados. Fuimos nosotros quienes llevamos a Jesús a la cruz del Calvario. Fue el pecado del hombre. Pero acá dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Él manifiesta su amor para con nosotros de una manera, dice, en que siendo aún pecadores, ¿no? Cristo, dice, murió por ti y por mí. Ahora, pero no solamente quedó en la muerte, hemos dicho, sino que Él resucita el tercer día. ¿Qué logró con la resurrección? Solamente una reivindicación de que Él realmente era justo y que era un hombre inocente, que lo habían culpado injustamente. No, sino hay mucho más que eso. Así que leamos, dice, versículo 9, pues mucho más, dice, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. O sea, acá hay 2 palabras que tenemos que tener presente: justificado por su sangre, y luego dice, seremos salvos de la ira. Luego dice, versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. También vamos a ver qué significa ser reconciliado con Dios. Dice, por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, porque hemos recibido ahora la reconciliación. Cuando Cristo Jesús murió, Él sabía que con su muerte nos iba a beneficiar. Él sabía que si Él iba a la cruz, iba a darnos a nosotros tremendos beneficios para el hombre, no solamente momentánea, temporal, sino eternamente. Vamos a la palabra de Dios recordando lo que Jesús estuvo en la tierra aquí, Marcos capítulo 14. San Marcos capítulo 14, dice la palabra de Dios que Jesús estando con sus discípulos, Marcos capítulo 14, versículo 23 y 24, dice así: Jesús en la última cena con sus discípulos, Él está ahí conversando con sus discípulos y dice, versículo 23,
Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, ¿qué les dijo? Y les dijo, versículo 24, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Nuevamente, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Nosotros, a través de la sangre de Cristo Jesús, se establece un pacto con el hombre. Y todo pacto, escúchenme bien, mi hermano, todo pacto, ambas personas ofrecen algo. No existe un pacto sin regalos o sin presentes, sin promesas. Todo pacto está basado en promesas, en obsequios, en regalos que se otorgan el uno al otro. Cuando Dios hizo pacto con el hombre, o Jesús establece un nuevo pacto, Él dijo lo siguiente: yo voy a dar mi vida por ti. Y ahora, ¿qué es lo que el hombre tiene que hacer? Dar su vida por él. Porque Él, entregando su vida, con su sangre derramada, compra al hombre. Y ahora el hombre le pertenece a Dios. Y quizás eso no haya sido muy fuerte para ti, ese concepto, pero hoy vamos a estudiar sobre los resultados de la cruz. Y quiero llevarte primeramente al primer resultado que vamos a estudiar, que está en Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos 3, versículo 24. Dice así Romanos 3, versículo 24. Romanos capítulo 3, versículo 24 dice lo siguiente: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El primer resultado del mensaje de la cruz o de la obra de la cruz del Calvario es que Dios logra redimir al hombre. ¿Qué significa redimir la gran redimión? Redimir significa comprar algo que ya te había pertenecido anteriormente. Vuelvo a repetir. Redimir significa comprar algo por un precio, por supuesto. Comprar algo que anteriormente ya te había pertenecido. El hombre le pertenecía a Dios. Dios era el creador del hombre. El hombre supimos que falló y traicionó a Dios en el huerto del Edén, y la Biblia dice que Adán vendió a la humanidad al pecado. Entró una nueva transacción y ahora el hombre tenía un nuevo dueño. Pero Dios que había creado al hombre y lo quería recuperar, porque es su creación. La Biblia dice que Jesús por eso vino, para buscar y salvar lo que se había perdido. Y por eso Jesús vino, para buscarnos, para salvarnos y llevarnos a Dios. Entonces, Él no puede llevarnos a Dios si aún nuestra vida le pertenece a alguien, o aún la vida del hombre le pertenece a alguien. Él tenía que comprar al hombre para que ahora recién pudiera llevarle a Dios. Porque mientras tenga otro dueño, Dios no podía intervenir. Dios no interviene cuando es otra persona el dueño. Dios busca sí llamar tu atención. Dios busca sí que tú le prestes oído a su palabra que Él está oyendo. Y eso es lo que pasó con cada uno de ustedes que entregaron su vida a Cristo. Cada uno de ustedes oyó el mensaje de la salvación. Cada uno de ustedes oyó el mensaje de Cristo. Cada uno de ustedes oyó que Cristo murió en la cruz. Pero ¿quiénes
Cuando ustedes abrieron su corazón y dijeron, sí, yo creo en ese mensaje, creo que Jesús es el Señor, creo que Jesús murió por mí, creo que Jesús es el que perdona mis pecados, voy a entregarme y le abres la puerta de tu corazón, automáticamente tú has permitido que Jesús compre tu vida y ahora recién le perteneces a Dios. Mientras una persona no le haya entregado su vida a Dios o a Cristo Jesús, no le pertenece a Dios. Redimir, por eso la Biblia habla de la redención, fuimos redimidos por su sangre, fuimos comprados. Pero para recibir ese beneficio de la redención, yo tengo que hacer algo. ¿Qué tengo que hacer? Entregar mi vida a Dios, rendirme a sus pies y reconocerlo a Él como el Señor y Rey de mi vida. Invitarle a que entre a mi corazón, por supuesto, y que sea Él el Señor. Entonces mi vida ahora pertenece a Él. Pero si yo no quiero el mensaje de Dios, si yo no quiero el mensaje de Jesús, yo no quiero la obra que hizo Jesús, solamente sé que Jesús murió en una cruz y pagó por mis pecados, pero no lo quiero recibir en mi corazón, simplemente no soy ni le pertenezco a Dios aún. Porque hemos dicho que el hombre le pertenece al enemigo, al diablo, porque el hombre fue vendido en un principio. El hombre fue vendido en un principio en el huerto de Edén y fue vendido al pecado. El hombre dejó de pertenecerle a Dios. Ahora el hombre le pertenece al diablo. Por eso la Biblia dice muy claro que el pecado entró en el mundo y por el pecado, dice, todos pecaron, por cuanto todos murieron y están destituidos, todos, de la gloria de Dios. Pero ¿quiénes no están destituidos? Los que hemos entregado nuestra vida a Jesús. Por eso Él ha comprado nuestra vida. Les pregunto, y si Cristo compró tu vida, ¿a quién le pertenece tu vida ahora? A Cristo. Les pregunto, ¿tiene Él derecho sobre tu vida? ¿Tiene Él derecho sobre tus decisiones? ¿Tiene Él derecho sobre tus pensamientos? Por supuesto que sí, porque Él ha comprado tu vida. Él ha pagado un alto precio por nosotros. Y si Él ha pagado un alto precio por nosotros, les pregunto, ¿cuál fue el precio que Él pagó por ti? Su vida misma. Por eso somos personas que tenemos un valor incalculable. Dile a la persona que te habla de tú tienes un valor incalculable. Dile, tú vales la sangre de Cristo Jesús. Dile, tú vales la muerte del Hijo de Dios. Es lo que vemos. El precio que tú y yo tenemos es la muerte del Hijo de Dios. Él pagó un alto precio por ti, por eso el primer beneficio, como resultado de la cruz del Calvario, porque si Jesús no hubiera ido a la cruz, nunca el hombre hubiera podido ser redimido. Pero porque fue a la cruz, hemos sido redimidos por la sangre que Él pagó, por la sangre que Él derramó, y Él ha comprado nuestras vidas a través de esa sangre derramada. La Biblia dice en Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios capítulo 1, versículo 7 dice lo siguiente: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Tenemos redención. Levanten la mano a los que han entregado su vida a Cristo Jesús y han dicho que Jesús es el Señor de su vida. Levanten la mano. Muy bien, gloria. Déjame decirte, la Biblia dice que tenemos redención. No dice que vamos a ser redimidos, dice tenemos. Tenemos significa, y está en un verbo pasado, presente, dice tenemos, actual. No es algo que vamos a adquirir en el futuro, dice tenemos, redención por su sangre. Es un hecho, es una realidad que está escrito aquí. Tenemos, dice, redención por su sangre. ¿Por qué tenemos redención? O una vez que tenemos redención, 1 Corintios dice lo siguiente:
Y como he dicho, redimir significa comprar algo que ya le pertenecía. El hombre le pertenecía a Dios y Dios pagó un precio por el hombre. Y así es que Él volvió a comprar al hombre. Ahora, el hombre le pertenece a Dios porque la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, dice, porque habéis, 1 Corintios 6, 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de quién? Son de Dios. Dile a la persona que está a tu lado, ese cuerpo tuyo no es tuyo, es de Dios. Cuídalo. Cuida el templo de Dios. Lo que no es tuyo es de Dios. Y por eso debemos cuidar nuestro cuerpo, cuidar el templo de Dios. Debemos protegerlo, debemos de alimentarlo bien. No debemos de meterle cualquier cosa a nuestro cuerpo. Porque si le metemos cualquier cosa a nuestro cuerpo, tarde o temprano lo vamos a dañar. Tarde o temprano nuestro cuerpo no va a funcionar correctamente. ¿Por qué? Porque no lo hemos cuidado. Porque no hemos sabido protegerlo y cuidarlo y alimentarlo correctamente. No es nuestro cuerpo, es el cuerpo que Dios lo compró a través de Cristo Jesús, porque Él nos ha redimido, le pertenecemos a Él. No solo nuestro cuerpo, sino también nuestro espíritu. Por eso dice el versículo 20, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No es tuyo. Levanten la mano los esposos. Ok. Déjenme decirles que el cuerpo de sus esposas no les pertenecen a ustedes, es de Dios. Lo tienen prestadito. Cuídenlo. Amén. Es de Dios, no es tuyo. Protégela, cuídala, ministrala, hermoséala, cómprale lo mejor. Hay una semana que dice, siga. Porque no es el cuerpo tuyo, es de Dios, hermanas. Cada las hermanas que me esposa. Muy bien. Hermanas, el cuerpo de su esposo no es suyo. Cuídenlo, aliméntenlo bien. ¿Ok? Pero no le des cualquier cosa, aliméntale con buena comida. Ahora, buena comida no significa un montón, por si acaso. Siga, para poder ser. Somos templos, hemos sido comprados, redimidos, no nos pertenece este cuerpo. Debo cuidarlo. Aquel que no se bañaba diariamente, báñese ahora. Este de Dios. Porque algunos tienen la mentalidad como alguien dijo, ¿no? ¿Para qué me voy a bañar si mañana también voy a tener que bañarme? Yo también me voy a bañar. Así no gastando ni jabón ni agua ni champú. Se va a este extremo, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice que nosotros hemos sido comprados por precio, no es nuestro cuerpo. Y ese es uno de los grandes beneficios, escúcheme bien. El ser redimidos, el haber sido comprados por Dios, significa que ahora nuestra vida le pertenece ¿a quién? A Dios. Y si nuestra vida le pertenece a Dios, déjame decirte, Dios nos proveerá de todo lo necesario para hacernos caminar en esta tierra con efectividad. Claro que sí, porque no es nuestro cuerpo, es de Dios. ¿Y Dios qué hace? Busca darnos siempre lo mejor. Y Él va a buscar darnos siempre lo mejor para poder caminar en esta tierra con efectividad, porque tú y yo hemos venido con un propósito. Y como hemos venido con un propósito, Él desea que la cumplamos. Les pregunto,
nos provee de sanidad, sana nuestro cuerpo enfermo, claro, porque Dios reconoce que los años que hemos vivido sin Él, o lejos de Él, le hemos metido de todo nuestro cuerpo, le hemos metido de todo lo malo a nuestro cuerpo, le hemos metido humo, le hemos metido hierba, le hemos metido tanta cosa mala. Y luego con los años tenemos los efectos de aquello que hemos depositado un día en nuestro cuerpo. Recuerden el principio, nunca se olviden el principio de la ley de la siembra y cosecha. Todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Todo lo que tú siembres en tu cuerpo vas a cosechar. Todo lo que tú puedas sembrar. La comida es una siembra en tu cuerpo. Come McDonald's todo un año, déjame decirte, yo sé el resultado de tu cuerpo. ¿Sí o no? Porque lo que tú siembras, vas a cosechar. Y la siembra durante un año de puro McDonald's en este cuerpo que Dios nos ha dado, que es el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo, va a terminar muy mal. Se va a enfermar y va a atrofiar muchos órganos del propio cuerpo que Dios le ha dado. Por lo tanto, necesitamos entender que hemos sido redimidos por su sangre y ya no es nuestro cuerpo, debo de cuidarlo. Ya no debo llevarlo a los lugares donde ya no le corresponde. Debo honrar a Dios con mi cuerpo. Debo de entregarle a Él lo que le pertenece a Él. Ahí todavía dice, no, es mi cuerpo. Hago lo que yo quiera con mi cuerpo. No, si eres hija de Dios o hijo de Dios, ya no es tu cuerpo. Porque ese cuerpo le pertenece a Dios. Amén. Gloria a Dios. Y la persona que se están hablando. Gloria a Dios. Si hay muchas caras amargas y enojadas. Es verdad, varones, cuiden lo que Dios les ha dado. El cuerpo de su esposa se los ha dado Dios para que mientras estés en esta tierra, la puedas cuidar, proteger, amar, la puedas disfrutar y hacer feliz. No te la ha dado para maltratarla, no te la ha dado para pisotearla, no te la ha dado para insultarle ni rebajarle, para nada de esas cosas. Te la ha dado para que la honres, para que la respetes, porque es de Dios. Amén. Esposas, digan a sus esposos que están hablando. Sí, sigamos. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 24, hemos leído hace un instante. Romanos capítulo 3, quiero hablarte del segundo resultado de la cruz. Y si tenemos tiempo, podría acabar, si no, vamos a seguir continuando la próxima semana. Romanos capítulo 3, versículo 24. Todo lo que te estoy compartiendo, hermano, lo que voy a compartir con esta enseñanza de los resultados de la cruz, nosotros lo vemos en el discipulado nivel 2. Si tú no estás en el discipulado nivel 2 o aún no has dado el nivel 1, te invito a que hagas estudios el nivel 1 y luego puedas entrar al nivel 2. En el nivel 2, lo que acabo de mencionar sobre la redención, que es un poco que te he mostrado en este momento, lo enseñamos en 4 semanas, 4 horas de enseñanza en qué significa ser redimidos. Y voy a compartirte ahora el segundo beneficio de la cruz, que fuimos justificados por su sangre. Y esta misma enseñanza, o este concepto pequeño que te voy a compartir, nosotros lo explicamos en el discipulado nivel 2 acerca de lo que es la justificación, y estudiamos 4 semanas, también 4 horas, solamente lo que es la justificación. Si tú quisieras aprender más, o quieres aprender más, por favor, contáctate con mi persona para que puedas empezar un discipulado nivel 1 y también puedas continuar con el nivel 2 y puedas también aprender y conocer más de las cosas del Señor. Amén. Leamos Romanos capítulo 3, versículo 24, dice lo siguiente. Romanos 3, 24, nuevamente, dice así la palabra de Dios: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Quiero hablarte de lo que significa la palabra justificación. Pero antes de poderte hablar del concepto de la palabra justificación, quiero llevarte a otras 2 versiones de la palabra
pero en otra versión y dice, pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes. Voy a repetirlo nuevamente. Pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. En otras palabras, justificación en la Reina Valera y justificación en la Biblia de lenguaje sencillo significa declarado inocente. Cuando la Biblia habla de nuestra justificación, significa una declaración divina de inocencia. Sí, es verdad. El culpable es declarado inocente. Porque muchas de nosotros, muchas personas, miran a las personas y dicen, ese se merece el infierno. Mira a Osama Bin Laden, mira a otro terrorista y mira cómo mata. Ese sí se merece el infierno. Pero déjame decirte, como hemos estudiado en el discipulado y seguimos estudiando, Dios no va a juzgar al hombre por las cosas que viene haciendo. Dios va a juzgar al hombre solamente por una sola cosa: haber rechazado la salvación que Dios está otorgando al hombre. ¿Y quién es esa salvación? Cristo Jesús. El hombre que rechaza la obra de Cristo simplemente está rechazando la salvación. Y como rechaza la salvación, es por esa obra o por esa acción o esa decisión del hombre es que el hombre será juzgado. El hombre no va a ser juzgado porque se droga, porque se borracha, porque es mujeriego, porque es drogadicto, porque es alcohólico. Dios no lo va a juzgar por esas cosas. Dios lo va a juzgar por una sola cosa: haber rechazado y no querer saber nada del Evangelio. Y no estoy hablando de una religión, estoy hablando del Evangelio, la buena noticia que trajo Cristo Jesús al hombre. ¿Cuál es la buena noticia? Hay salvación en mí, dijo Jesús. Si tú vienes a mí, yo te llevo al Padre. Si tú vienes a mí, yo te salvo. Si tú vienes a mí, yo compro tu vida para que salgas del lugar donde te encuentres. Por eso Cristo Jesús es la solución del problema del hombre. Mira la persona que está a tu lado. Cristo Jesús es la solución del problema del hombre. Y también la solución de tu problema. No hay otra solución. Solamente Cristo es la solución del problema de cada hombre aquí en la tierra. He visto hombres alcohólicos, drogadictos, mujeriegos, golpeadores, etcétera, etcétera, y puedo mencionar muchos nombres más, que cuando han entregado su vida a Cristo, Cristo Jesús los ha cambiado, los ha transformado, los ha hecho nuevas criaturas, diferentes. Pero déjame decirte algo: algunos es así de inmediato, sobrenatural; en algunos toma tiempo, y Dios lo va cambiando poco a poco. Dios lo va cambiando poco a poco. Así es que la Biblia castellano antiguo dice lo siguiente: pero Dios dice, por pura gracia, por pura gracia nos declara justos, merced a la obra redentora de Jesucristo. O sea, ¿qué es justificar? Porque es el resultado que Cristo Jesús, al morir en la cruz, nos da a nosotros justificación. Porque recuerden lo que enseñé la semana pasada: allá en la presencia de Dios,
Cristo Jesús entra en escena y dice: Padre, yo voy a poner mi vida por ellos. Lo que ellos se merecen, dámelo a mí. Yo lo pago. Derrámalo sobre mí. Pero lo que yo tengo, justo, inocente, santo, que esté sobre ellos. Y eso es lo que hizo Dios. En su rectitud y en su santidad y justicia declara al hombre culpable, merecedor de la muerte, pero en su mismo amor, porque Dios es un Dios que ama lo que Él ha creado, puso a su Hijo Jesús como propiciación de nuestros pecados. Y fue Jesús quien pagó lo que nosotros teníamos que haber pagado, y lo que Jesús tenía nos la dio a nosotros, justificados por su sangre. Léanlo nuevamente, por favor, Romanos capítulo 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esa redención implicó un pago que hizo Dios por el hombre. ¿Cuál fue el pago? La vida de su Hijo Jesús, su muerte. Y tú y yo hemos sido declarados justos en Cristo. Si has entregado tu vida a Cristo, déjame decirte, Él ha hecho una declaración sobre tu vida. Eres inocente, eres justo, eres sin mancha. Pero ¿cómo puede ser posible, pastor, si ese hombre era un corrupto, un impedernido? Ese hombre no tenía solución. Ese hombre hizo tantas maldades. Pero no depende de la obra del hombre. Depende de la obra que Cristo Jesús ya hizo en la cruz por el hombre. Y Él ha declarado algo sobre tu vida. Déjame decirte, no importa lo que hayas hecho en tu pasado, sea bueno, sea malo, sea catastrófico, sea horrendo, lo que hayas hecho en tu pasado, si hoy o si tú ya has entregado tu vida a Cristo Jesús, lo que hiciste ya no importa para Dios. Dios te ha declarado justo, te ha declarado inocente, te ha declarado un hombre sin culpa, si has entregado tu vida a Cristo. Pero si aún has entregado tu vida a Cristo, déjame decirte, hay salvación en Cristo Jesús. Sea lo que hayas hecho, horrendo, horrible para ti o para todo el mundo, Cristo Jesús tiene la capacidad de cambiarte, transformarte, y todo lo que tú fuiste anteriormente quede en el pasado para Dios, y hoy te declare justo, inocente. Una nueva vida puede empezar hoy en tu vida. Pero si ya has entregado tu vida a Cristo, déjame decirte, todo aquello que hiciste en el pasado ya no existe para Dios. Cristo Jesús pagó el precio por él, y por eso Él te da de lo que Él tenía, su justicia, su inocencia, para darte la obra por ti. Eres justo e inocente. Diga a los otros: yo soy justo, yo soy inocente, no soy culpable en Cristo Jesús. No somos culpables, no somos culpables, somos declarados inocentes por la sangre de Cristo Jesús. Por eso es muy importante y vital en este tiempo reconocer la obra de Cristo Jesús. Es tan importante reconocerla porque esa obra de Él que Él hizo, dice en Romanos, ahí mismo Romanos capítulo 8, en el versículo 9, Romanos capítulo 8, en el versículo 9, dice, Romanos 5, no capítulo 8, Romanos capítulo 5, versículo 8, dice, versículo 9, pues mucho más, estando ya
salvos de la ira. Dios declara inocente al hombre que entrega su vida a Cristo con un propósito de salvar, como dicen, de la ira. Pastor, ¿qué significa eso? ¿Qué significa salvos de la ira? Sí, va a haber un tiempo, escúchenme bien, va a haber un tiempo en el cual la ira de Dios será derramada sobre la tierra. Va a haber un tiempo en el cual las 7 copas de ira que están reservadas en este momento va a ser derramada sobre toda la tierra, y todo lo que tú hayas leído en Apocalipsis lo podrás ver ocurriendo en esta tierra. Pero antes de que esas copas de ira sean derramadas, la iglesia, los que son de Cristo, los que han entregado su vida a Cristo, la Biblia dice que serán sacados de la tierra, lo que se llama el arrebatamiento o el rapto. Por eso es muy importante conocer el mensaje de la cruz y los resultados que tiene la cruz. Tenemos nosotros una esperanza gloriosa. La Biblia habla de que la iglesia será tomada de la tierra y va a desaparecer de la tierra, y cuando la iglesia sea tomada, entonces la ira de Dios será derramada sobre la tierra. Ahora, ¿por qué Dios está reservando su ira para un tiempo determinado? Porque en el tiempo en el cual vivimos, hermanos míos, se llama el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia es un tiempo donde la ira de Dios no está sobre el hombre, sino Cristo Jesús pagó el precio por el hombre, y es el tiempo donde la salvación se adquiere por fe. Es gratis, no tienes que pagar algo. Pero cuando la iglesia sea tomada de la tierra, entonces la ira de Dios va a ser derramada sobre la tierra. ¿Y para quién está reservada esa ira de Dios? Para todos los hombres que han negado y rechazado el mensaje en la obra de Cristo Jesús en la cruz. Y todas estas cosas enseñamos también en el discipulado nivel 2, la lección número 10 hacia la número 14. 15 horas hablando de eventos antes del fin, en la cual estudiamos detalladamente cada evento. Por eso es muy importante que nosotros podamos conocer la palabra de Dios. Es muy importante prepararnos, ¿no? Porque el ser creyente, el ser cristiano, el ser hijo de Dios significa preparación. Según Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que sabe trazar, que sabe utilizar bien la palabra de verdad. Dios requiere que nosotros nos preparemos. Sin preparación no podemos cumplir nuestros propósitos aquí en la tierra, a la cual Dios nos ha mandado y nos ha enviado. Necesitamos prepararnos, y cuando la Biblia habla que Él nos ha justificado con su sangre, versículo 9 realmente, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos, dice, salvos de la ira. Dios desea salvarnos de ese tiempo en el cual Él mismo ha establecido que va a ocurrir, pero sobre aquellas personas que no quieren saber nada de Dios. Va a llegar un tiempo en la tierra, escúcheme bien, donde el hombre renegará de Dios y no querrá saber absolutamente nada de Dios. Por más que el hombre vea los milagros de Dios, el hombre no querrá saber de Dios. Es más, dice, maldecirán a Dios. Va a llegar ese momento, pero gloria a Dios, no estaremos aquí en la tierra. La gloria a Dios, no estaremos aquí en la tierra. A la otra persona,
Si nos vamos, buen tiempo. Y si no, si todavía seguimos nosotros predicando la palabra y seguimos sirviendo al Señor, seguimos preparándonos. Amén. Gloria a Dios. No hay que preocuparse, hay mucha gente que se está comprando, se compren víveres, rellenen su basement lleno de víveres, compren agua, galones y galones de agua. Déjenme decirles, ¿qué importa si nos vamos? Si es el tiempo, es el tiempo. Hoy es día de salvación, no la desaproveches. Arrepiéntese, si hoy es día de arrepentimiento, pero entrega tu vida al Señor. Aleluya. Hay salvación en Cristo. Gloria a Dios. Sigamos. Número 3 para terminar. Y luego continuamos la próxima semana, porque tengo 6 puntos que quiero compartir con ustedes y hoy voy a entrar en la tercera recién. 2 Corintios capítulo 5, por favor. Capítulo 5 de 2 Corintios, versículo 18 al 19. Un tercer beneficio, un tercer resultado de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, o sea, un resultado de la cruz, por la muerte de Cristo Jesús en la cruz, es de que Cristo Jesús, a través de su sangre, a través de su obra, Él trajo reconciliación para con el hombre. Leámoslo por favor. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ahora, presten atención a las siguientes palabras, porque voy a explicarlas, pero quiero que me presten mucha atención para que no haya una mala interpretación y puedan irse con el mensaje correcto. Dice el versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. O sea, Cristo Jesús, cuando muere en la cruz del Calvario, Él dice que estaba reconciliándonos a nosotros, al mundo, a las personas que viven en el mundo, a las personas que están en la tierra, los estaba reconciliando con Dios. O sea, en otras palabras, la reconciliación entre Dios y el hombre, hablando en general, el hombre en general, ya ha sido dada. O sea, Dios nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Cristo. Ahora, ¿qué significa reconciliar? ¿Reconciliar significa tener algo contra alguien? ¿O significa tener paz entre ambos? Muy bien, significa tener paz entre ambos. Dice la Biblia que en Cristo Jesús hemos sido reconciliados con Dios. ¿Dios tiene algo contra el hombre en este momento? No. ¿Por qué no tiene algo contra el hombre? Porque fue reconciliado. Hubo una persona que pagó el precio de sus pecados. Hubo una persona que dijo, voy a poner mi vida por la humanidad. Cristo Jesús. La pregunta es, entonces, si la Biblia dice que el hombre ya fue reconciliado con Dios, la pregunta es, ¿todos los hombres están reconciliados con Dios? La respuesta es no. No todos los hombres. Pero ¿por qué no están reconciliados? Si la Biblia dice que ya en Cristo Jesús hemos sido reconciliados. No todos los hombres están reconciliados con Dios porque los hombres no quieren reconciliarse con Dios. Porque piensan que oírte de Dios, oírte de la Biblia es una religión. Y por esa razón no quieren reconciliarse con Dios. Porque piensan y dicen que si me reconcilio con Dios o me acerco a Dios, entonces ya no voy a poder hacer esto que me gusta, ya no voy a poder hablar esto que me gusta hablar, ya no voy a poder ver lo que a mí me gusta ver. Entonces piensa que reconciliarse con Dios significa cohibición. Pero déjame decirte que no es cohibición. El hombre que se acerca a Dios, Dios lo transforma. Y no deja las cosas porque alguien le dice, las deja porque es Dios mismo hablándole a él en su corazón. Por eso ustedes van a ver mucha gente, y ustedes han visto sus amistades, y se han metido, según usted, se metió a la religión y el tipo es diferente, ya no es el mismo. Ahí le lavan la cabeza. Y déjame decirle, aquí nadie la cabeza, nadie lava la cabeza a alguien.
Sino le dice, esta es la respuesta y esta es la que tú tienes que responder. No puedes responder algo diferente. Eso se llama dar la cabeza a alguien. Pero aquí no hacemos eso. Aquí compartimos la información de Dios, la palabra de Dios. Si queda en ti, el tomarla o no tomarla, es elección tuya. Pero mi recomendación es que la tomes. Y si quieres argumentarla, argumenta. Eres libre para argumentarla. Pero acá no hacemos lavado de cerebro. Conozco de algunos lugares donde sí hay lavado de cerebro, donde se le dice a la persona que esta es la respuesta, tú no puedes pensar más allá. Solamente tienes que oír lo que yo digo. No puedes leer otros libros, no puedes leer otra Biblia, solamente tienes que centrarte en lo que yo te digo. Eso es lavado de cerebro. Aquí puedes leer todas las versiones que tú quieras, puedes leer todos los libros que tú quieras. Porque no hacemos eso. Aquí compartimos el Evangelio. La palabra de Dios nos dice que Él nos ha reconciliado. El hombre no tiene nada, pero Dios no tiene nada contra el hombre. Por eso, como hemos sido reconciliados, por eso es que Dios no va a juzgar al hombre por lo que haga. Dios va a juzgar al hombre por la decisión de rechazar la obra de su Hijo Jesús. Pero el hombre ha sido reconciliado. Cristo Jesús murió para que tú estuvieses reconciliado con Él. Pero no todos los hombres quieren reconciliarse con Dios. No todos los hombres quieren tomar esa decisión de reconciliarse con Dios. Dios nos está esperando a cada uno con los brazos abiertos. Dios no es un viejito que tiene un matamosca gigante para aplastar a cualquier insecto que se porte malo o cualquier ser humano. No, no, no. Dios no es ese viejito malo. Dios es un Dios de amor. Y la persona que habla, Dios es un Dios de amor. Mire, Él te está esperando. Mire, Él te está esperando. Es tiempo que te acerques a Él. Hoy es un día de Él. Aleluya. Romanos 5:1 para terminar dice lo siguiente. Mas Dios muestra, Romanos 5:1 es justificado pues por la fe.